Hola chicos, este video es para que resolvamos un ejercicio de mezclas de gases, un ejercicio numérico, en particular el ejercicio 6.24. Tengo acá en pantalla una captura con todas las ecuaciones que nos pueden llegar a ser útil para lo que es mezclas de gases. Les recomiendo que vean el video de mezclas de gases donde explico cómo se obtienen todas estas ecuaciones. Ahora las vamos a tener y las vamos a usar, ¿sí? Pueden pausar el video y copiarlas. Bien. El ejercicio 6.24 nos habla que tenemos un recipiente rígido de 5 decímetros cúbicos de volumen que tiene 2,8 gramos de nitrógeno a 0 grados centígrados. Luego introducimos 0,2 moles de dióxido de carbono a temperatura constante y nos hace una serie de preguntas respecto de cuánto varía la presión, cuánto es la presión parcial, cuánto, si mal no recuerdo, es la densidad y cosas por el estilo. Vamos a pensar primero qué pasa en nuestro sistema, ¿sí?, cuando agregamos el segundo gas, el dióxido de carbono, ¿sí? Tengan en cuenta que el recipiente es rígido, ¿sí? Tengan en cuenta que explícitamente el enunciado dice que tenemos temperatura constante, así que las cosas que cambian son, en principio, el número de moles totales, porque se agregan los moles del dióxido de carbono, y por lo tanto el número de choques, es decir, la presión total, ¿sí? Esos son los dos principales cambios que podemos llegar a pensar que ocurren cuando uno agrega dióxido de carbono. Ahora, ¿qué no cambia? Bueno, justamente como el recipiente es rígido, el volumen de 5 decímetros cúbicos no va a cambiar por más que uno agregue otro gas. Y dado que el enunciado es bien claro de que se hace un agregado a temperatura constante, tampoco la temperatura está cambiando. ¿Qué pasa entonces con el nitrógeno? El nitrógeno estaba inicialmente solito en el recipiente, tenía 5 decímetros cúbicos para moverse, estaba a 0 grados y tenía un cierto número de moles que podemos calcular a partir del dato de masa. Cuando uno agrega el dióxido de carbono, como el recipiente es rígido, el volumen que tiene el nitrógeno disponible no cambia. Como el agregado es a temperatura constante, la temperatura del nitrógeno tampoco cambia. Como lo que uno hace es agregar dióxido de carbono, pero el nitrógeno sigue estando presente, tampoco cambia su número de moles. En consecuencia, si no cambia el número de moles, no cambia el volumen y no cambia la temperatura para el nitrógeno, entonces tampoco cambia su presión parcial. La moraleja de esto, la presión del nitrógeno, por más que uno haya agregado el dióxido de carbono, permanece constante, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta esto. La presión que ejercía el nitrógeno cuando estaba solito es la misma presión parcial que ejerce el nitrógeno cuando está mezclado con el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, inicialmente teníamos el recipiente únicamente con nitrógeno, o sea que inicialmente la única presión presente era la que ejercía el nitrógeno. Cuando terminamos de hacer el agregado, tenemos tanto la presión del nitrógeno, que sigue teniendo el mismo valor que tenía inicialmente, y ahora se agrega la presión ejercida por el dióxido de carbono. Entonces, ¿cuánto ha sido la variación de presión entre el instante inicial y el instante final? Bueno, si vos agarrás la presión final y le restás cuánto había inicialmente, eso es calcular una variación, agarrar el valor final y restarle inicial. Como el valor final incluye los dos componentes y el inicial incluye solamente el nitrógeno, lo que termina ocurriendo es que la presión del nitrógeno en esa cuenta se simplifica y me queda que la variación de presión termina siendo la presión parcial del dióxido de carbono. Por lo tanto, para responder el ítem A, que me pide calcular la variación de presión, lo que tenemos que hacer es obtener la presión del dióxido de carbono. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense los datos. Tenemos el volumen, tenemos la temperatura y tenemos los moles del dióxido de carbono. Así que de todas nuestras ecuaciones que tenemos disponibles para calcular la presión parcial de un componente, la que vamos a usar simplemente es la ecuación de gases ideales. Dado que tenemos el volumen, temperatura y los moles, la presión del dióxido de carbono se puede calcular, ¿sí? Por supuesto, para poder calcularla, el volumen que está multiplicando a la izquierda pasa dividiendo a la derecha y luego reemplazamos con los datos. Los 0,2 moles de dióxido de carbono, el valor de R, la temperatura 0 grados expresada en Kelvin, que en Kelvin es 273, y el volumen de 5 decímetros cúbicos. Simplificamos todas las unidades que se pueden simplificar, tienen en colores para que vean qué se simplifica con qué, y nos queda entonces el resultado en atmósferas con el valor que figura ahí en pantalla. Esa es la presión del dióxido de carbono y también, recuerden, coincide con la variación de presión. Así que este valor sirve como respuesta del ítem A y también del ítem B.
¿sí? Bien, para responder el ítem B también necesitamos la presión del nitrógeno. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer es exactamente el mismo que para el dióxido de carbono, con una pequeña diferencia. Del nitrógeno no tenemos el número de moles, tenemos la masa, con lo cual primero tendremos que utilizar la tabla periódica para transformar esos 2,8 gramos a moles, ¿sí? Luego hacemos el mismo procedimiento. Entonces, en principio, otra vez vamos a usar la ecuación de gases ideales. Nos falta eso, el número de moles. Entonces, vamos a la tabla periódica, buscamos el nitrógeno, calculamos la masa molar, que básicamente son 2 átomos de nitrógeno, con lo cual obtenemos que nos da 28 gramos por mol. Y entonces hacemos una regla de 3. Si un mol tiene 28 gramos, esos 2,8 gramos que menciona el enunciado tienen que ser X moles. Es justo un orden de magnitud, así que si hacen la cuenta, efectivamente le van a dar que tenemos 0,1 moles de nitrógeno. Teniendo entonces cuánto es la cantidad de nitrógeno, ahora sí vamos a la ecuación de gases ideales y despejamos cuál es la presión parcial. Por supuesto, el volumen otra vez lo pasamos dividiendo, reemplazamos con los datos y obtenemos el valor, ¿sí? Si quieren pueden volver para atrás y volver a ver si les pareció que fue muy rápida la cuenta. Fíjense la presión del nitrógeno, ¿sí? Nos dio este valor, la del dióxido de carbono era la que habíamos calculado, tenemos ahí las dos presiones parciales. Comentario, fíjense que el dióxido de carbono tiene el doble de presión que el nitrógeno, ¿sí? Es prácticamente el doble. Eso se debe a que, fíjense que de dióxido de carbono tenemos efectivamente el doble de moles que de monóxido que de nitrógeno, ¿sí? Entonces, tengo el doble de presión, tengo el doble de número de moles. ¿Qué significa eso respecto a la fracción molar? Bueno, básicamente que la fracción molar nos tiene que dar también el doble. Bueno, hagamos la cuenta igual para no quedarse con dudas. Del dióxido de carbono tenemos 0,2 moles, del total es 0,3 moles, con lo cual nos da 0,66. El 66,6% del sistema corresponde a dióxido de carbono. Y efectivamente, el nitrógeno nos da la mitad tal como previmos, ¿sí? Tenemos 0,1 moles de nitrógeno dividido los 0,3 totales nos da ese valor. Entonces, moraleja de esta última partecita, como de uno de los componentes teníamos el doble de moles que del otro, la presión de ese componente también nos dio el doble que la presión del otro y la fracción molar también nos dio el doble que la del otro. Es decir, el mismo factor en las tres cosas. ¿Sí? La misma relación que hay entre los moles se dará entonces entre las fracciones molares y las presiones parciales, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido, ¿sí? Si no pueden preguntar en el foro del aula virtual.